En este video vamos a ver cómo determinar las componentes del vector normal y a la vez vamos a ver qué relación tiene con un vector gradiente. Comenzamos definiendo una función f de dos variables independientes cuyo conjunto dominio lo vamos a llamar D. ¿Sí? A su vez vamos a suponer que f es una función diferenciable en un punto A de coordenadas x sub 0 y sub 0 que va a ser interior al dominio de f. A su vez también vamos a definir un punto P de coordenadas x sub 0 y sub 0 y f en x sub 0 y sub 0. ¿Sí? Este punto P va a ser un punto que va a formar parte del gráfico de f. Como f es diferenciable en el punto A, podemos estar seguros de que sus derivadas parciales van a existir en dicho punto. Y si sus derivadas parciales existen, entonces podemos obtener una ecuación vectorial para cada recta tangente. Recordemos que la recta tangente va a tener esta ecuación, x y z igual a x sub 0 y sub 0, z sub 0, más lambda por 1 más la derivada parcial de f en el punto A respecto de x. Esta va a ser una de las rectas tangentes, donde recordemos que lambda iba a ser un parámetro al cual pertenecía al conjunto de los números reales. Mientras que x sub 0 y sub 0 y z sub 0 es nada más y nada menos que el punto P. Nada más que en este caso, por una cuestión de abreviar, llamamos a z sub 0 f de x sub 0 y sub 0. Así como podemos determinar la ecuación de una de las rectas tangentes, podemos determinar la otra de la misma manera. ¿Sí? Donde aquí recordemos que podemos utilizar el mismo parámetro lambda o otro distinto. En este caso utilicé a gamma, donde gamma también va a ser un número real. Y en este caso el vector director va a tener componentes 0, 1 y lo que vale la derivada parcial de la función, es decir, de f en el punto A respecto de la variable y. Como tenemos la ecuación vectorial de dos rectas tangentes, sí o sí utilizamos dos vectores. Uno va a ser este vector, al cual lo vamos a llamar b sub 1, y el otro vector director va a ser llamado b sub 2. Recordemos que las rectas tangentes a f van a estar contenidas en el plano tangente. Por lo tanto, buscar un vector normal significa buscar un vector que sea perpendicular al plano tangente a f en el punto A. Por definición de producto vectorial, recordemos que si nosotros resolvemos el producto vectorial entre estos dos vectores directores, vamos a obtener como resultado un vector normal al plano tangente, ¿sí? En el punto A. Y si es normal al plano tangente, entonces también va a ser normal al gráfico de la función f. Recordemos que para resolver este producto vectorial podemos plantear el siguiente determinante, donde en la primera fila vamos a poner los versores i, j y k, que recuerden que son los vectores directores del eje x, del eje y del eje z. En la segunda fila vamos a colocar al vector director b sub 1 y en la tercera vamos a colocar al vector director b sub 2. Este es un determinante de 3×3, por lo tanto podemos utilizar la regla de Sarrus para resolverlo, y eso recuerde que se hace repitiendo la primera y segunda fila. A partir de aquí vamos a hacer los siguientes productos. Si multiplicamos al versor i por el 0, el resultado va a ser 0, y 0 por lo que valga la derivada de f respecto de i en el punto A, también va a ser 0. Si multiplicamos 1 por 1, nos va a dar 1 y al multiplicarlo por el versor k nos va a dar como resultado el versor k. Si continuamos con los productos vamos a tener 0 por el versor j, que eso va a ser 0, o un vector nulo si se quiere, y eso multiplicado por lo que vale la derivada de f respecto de x en el punto A, también va a seguir siendo 0. Por lo tanto ya tenemos esta primera parte resuelta. Recordemos que una vez que terminamos de realizar estos productos en diagonal, por fórmula va un signo menos y luego abrimos paréntesis. Y en el interior vamos a colocar los siguientes productos. Si multiplicamos 0 por 0, eso nos va a dar 0 y 0 por el versor k también nos va a dar 0. Por lo tanto, ese 0 es este que aparece aquí. Luego tenemos el versor i multiplicado por 1, que eso me va a dar i, y multiplicado por lo que vale la derivada parcial de f respecto de x en el punto A, me va a dar la derivada de f respecto de x en el punto A
multiplicado por el versor y. A su vez, si multiplicamos 1 por j por la parcial de f en el punto A respecto de y, vamos a obtener este término de aquí. Una vez que terminamos de realizar esos productos, toca simplificar la expresión que nos quedó aquí. Por lo tanto, me va a quedar que el producto vectorial va a ser igual, en este caso, a menos la derivada parcial de f respecto de x por el versor y, menos la derivada parcial de f respecto de y en el punto A por el versor j, más el versor k. De esta expresión lo único que me va a interesar van a ser los escalares que multiplican a los versores directores de los ejes de coordenadas, es decir, al opuesto de la derivada parcial de f respecto de x en el punto A, al opuesto de la derivada parcial de f respecto de la variable y en el punto A, y al 1. ¿Sí? Este 1 aparece aquí porque recordemos que el versor k está siendo multiplicado por un 1. ¿Sí? Es decir, que el nuevo vector que va a ser normal al plano tangente de f en el punto A, ¿sí? Y por lo tanto al gráfico de f en el dicho punto, va a tener estas componentes que aparecen aquí. De esta manera nosotros podemos obtener un vector normal, ¿sí? Pero la desventaja que tiene este método es que estamos obligados a conocer a los vectores directores de las rectas tangentes en dicho punto, ¿sí? En el punto A de coordenadas x sub 0 y sub 0. A su vez, si no recordamos el procedimiento de deducción de las componentes, vamos a estar obligados a recordar de memoria esta fórmula de aquí. A continuación vamos a ver cómo se relaciona el vector gradiente con la obtención de las componentes de un vector normal. Para eso vamos a suponer lo siguiente, que f está definida por la ecuación z igual a f de xy. Si nosotros restamos z en ambos miembros, me va a quedar en el miembro izquierdo la igualdad 0 y en el miembro derecho me va a quedar f de xy menos z. Al cual, esta expresión que aparece aquí, la vamos a llamar f grande en x y z. Por lo tanto, me va a quedar en esta igualdad que 0 es igual a f grande en x y z. ¿Sí? Esto que tenemos aquí lo podemos interpretar como una superficie de nivel 0, por eso es que está el 0 aquí, nivel 0 de una función, en este caso de tres variables independientes. ¿Sí? Y por la forma en que obtuvimos nosotros f grande, ¿sí? Porque recuerden que f grande salió de esta igualdad, ¿sí? Sabemos que esta expresión va a definir a z de manera implícita como una función que depende de x e y. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros aquí podemos escribir f grande en xy y en vez de z, f chica en xy. Si nosotros derivamos f grande utilizando la regla de la cadena, obtenemos lo siguiente. ¿Sí? Primero que nada, al derivar de este lado vamos a obtener 0. Pero si derivamos del lado derecho, vamos a obtener la derivada de f grande respecto de x multiplicada por la derivada de x respecto de sí misma. Que esto, como sabemos, va a ser igual a 1. Continuando con la suma, vamos a tener la derivada parcial de f grande respecto de la variable y por la derivada parcial de y respecto de la variable x. Pero como y no es una función que dependa de x, este factor de aquí va a ser igual a 0, ¿sí? Porque y va a ser considerado una constante ya que estamos derivando respecto de x. Y al estar multiplicado esta expresión por 0, todo este término se nos va a anular. Continuamos con la derivada. Tenemos más la derivada parcial de f grande respecto de z por la derivada parcial de z respecto de x. Pero aquí, como habíamos dicho anteriormente, f grande define de manera implícita a z como una función que depende de x e y. Por lo tanto, la parcial de z respecto de x, ¿sí? Es nada más y nada menos que la derivada parcial de f chica en xy respecto de la variable x. Simplificando un poco la expresión, entonces tenemos que 0 va a ser igual a la derivada parcial de f grande respecto de x más la parcial de f grande respecto de z por la parcial de f chica en xy respecto de x. Si despejamos la parcial de f chica en xy respecto de x, nos va a quedar que la derivada parcial de f chica respecto de x va a ser igual al opuesto de la derivada parcial de f grande respecto de x sobre
la derivada parcial de f grande respecto de z. De manera similar, nosotros podemos obtener que la derivada parcial de f chica respecto de la variable y va a ser igual al opuesto de la derivada parcial de f grande respecto de y sobre la parcial de f grande respecto de z. Por lo tanto, recordemos que las componentes que habíamos obtenido nosotros al realizar el producto vectorial eran estas que aparecen aquí. En la diapositiva anterior vimos que la derivada parcial de f chica respecto de x era el opuesto de la parcial de f grande respecto de x sobre la parcial de f grande respecto de z. De manera similar podemos reemplazar la derivada parcial de f chica respecto de y por el opuesto de la parcial de f grande respecto de y sobre la parcial de f grande respecto de z. Como aquí tenemos menos por menos, eso va a dar más, y lo mismo sucede aquí en esta componente. Por lo tanto, me queda que el vector normal obtenido del producto vectorial va a tener componentes como las que aparecen aquí. Ahora, recuerden que la parcial de f respecto de y la parcial de f respecto de z son expresiones no necesariamente iguales. Por lo tanto, aquí tengan cuidado de no interpretar a esto como si fuese un símbolo, sino que es un cociente, donde en el numerador tenemos la parcial de f grande respecto de x y por separado en el denominador tenemos la parcial de f grande respecto de z. Lo mismo sucede aquí en esta parte. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos a este vector normal por la parcial de f grande respecto de z, las componentes del vector normal va a tomar la siguiente forma, ¿sí? Es decir, la parcial de f grande respecto de x, la parcial de f grande respecto de y, la parcial de f grande respecto de z. Y esto que aparece aquí, ¿sí? Son las componentes de un vector gradiente, porque recordemos que las componentes de un vector gradiente son las derivadas parciales de la función, ¿sí? En este caso, la función con la que estamos trabajando va a ser f grande. De esta manera nosotros podemos concluir que un vector gradiente siempre va a ser perpendicular a una superficie de nivel.